Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Mozart. Muy buenas a todos, histocuriosos, bienvenidos. Preparaos porque hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes misterios del siglo XX. Es una historia que lo tiene todo: aventura, poesía y un enigma que ha tardado décadas, pero que décadas en empezar a resolverse. Vamos a situarnos. Es esta fecha, plena Segunda Guerra Mundial, con Europa completamente rota. Desde una base aérea en Córcega, un avión despega para una misión que es crucial. Pero ojo, que su piloto no es un soldado cualquiera. Es un poeta, un aristócrata, un aventurero, una leyenda en vida. Y aquí está la gran pregunta, ¿verdad? Porque ese piloto era ni más ni menos que Antoine de Saint-Exupéry, el creador de uno de los libros más leídos y queridos de toda la historia. Despegó esa mañana y simplemente se esfumó. Se lo tragó el cielo. ¿Qué demonios pasó en ese último vuelo? Pues vamos a investigarlo juntos. A ver, para entender el misterio de su muerte, primero hay que entender al hombre. Y es que Saint-Exupéry no era solo un escritor que hablaba de aviones. Era, por encima de todo, un piloto. Este hombre vivía literalmente dos vidas, una con los pies en la tierra para escribir y otra con la cabeza y el corazón en las nubes. Su biografía parece una novela de aventuras. Nace en una familia noble, pero pronto descubre que su sitio está en el aire, así que se une a la Fuerza Aérea. Fue un auténtico pionero, de los que abrían rutas de correo aéreo súper peligrosas por África y Sudamérica. Y claro, cada experiencia, cada vuelo al límite, era combustible para su literatura. Obras como Vuelo Nocturno le dieron mucho prestigio, pero la joya de la corona, El Principito, la escribió en el exilio, en Estados Unidos, en mitad de la guerra. Y lo que le hacía tan especial, tan diferente, era su estilo. Él no se imaginaba cómo era volar, lo vivía. Escribía desde la propia cabina y te contaba la soledad del piloto, el miedo a la tormenta, la belleza brutal del desierto visto desde arriba, todo con un realismo que te helaba la sangre y a la vez con una poesía que te tocaba el alma. Era, como se ha dicho, un filósofo a 10.000 pies de altura. Bueno, pues volvemos a ese día, al 31 de julio del 44. A pesar de ser ya una celebridad y de no tener la edad ideal, Saint-Exupéry se empeñó en volver a luchar. Consiguió reincorporarse a las fuerzas francesas libres y le asignaron misiones de reconocimiento. Esta iba a ser la última. Y no era una misión cualquiera, para nada. La tarea era vital. Tenía que volar sobre el sur de Francia, que estaba plagado de enemigos, para fotografiar las posiciones alemanas. Esos datos eran oro puro para la Operación Dragún, la gran invasión aliada que iba a empezar muy pronto. El éxito de esa operación dependía de vuelos como el suyo. Mucha presión. Pero la misión era un suicidio en potencia. Para empezar, por él mismo. Con 44 años le consideraban ya mayor para el combate y además su cuerpo estaba hecho polvo por culpa de varios accidentes aéreos que había tenido. Por si fuera poco, su avión, un Lockheed F-5B, era una versión de reconocimiento, muy rápido sí, pero iba totalmente desarmado. Era una diana con alas en un cielo que bullía de cazas alemanes. Y así, con todo en su contra, despegó. Se elevó hacia el cielo azul del Mediterráneo, rumbo a Francia, y silencio. Silencio absoluto. No hubo una llamada de auxilio, ni un aviso por radio, nada. Simplemente se desvaneció. Durante las siguientes décadas, su destino fue un misterio total, una página en blanco. Se especuló con todo, que si un fallo del motor, que si lo habían derribado, que si se había suicidado. El autor del Principito se había convertido, irónicamente, en su propio enigma. 54 años. Se dice pronto, ¿verdad? Más de medio siglo sin una sola pista, ni un trozo de metal, nada. La historia de su desaparición ya era una leyenda. Hasta que un día en 1998 pasó algo que parece de película. Un pescador, faenando tranquilamente cerca de Marsella, recoge sus redes y se encuentra algo brillante. Era una pulsera de plata, un poco deformada, y grabada con el nombre Antoine de Saint-Exupéry. De repente, el caso se reabría de par en par. Esa pulsera fue el hilo del que tirar. 2 años más tarde, un submarinista llamado Luc Van Rel encontró los restos de un avión justo en esa zona. Tras recuperarlos, en 2003 se confirmó, era el avión de Saint-Exupéry. Pero el análisis oficial, en lugar de resolver el misterio, lo hizo más grande. Dijeron que el avión se estrelló en un picado casi vertical a una velocidad brutal. Y aquí viene lo más raro. En los restos no había agujeros de bala claros. Entonces, ¿qué pasó? La cosa parecía que se iba a quedar así, en un callejón sin salida. Pero en 2008 llegó un giro de guión de los que si te lo cuentan en una película no te lo crees. Una confesión que podía cambiarlo todo, o complicarlo todavía más.
De la nada, aparece en escena un expiloto de la Luftwaffe, el ejército del aire alemán, llamado Horst Rippert, y suelta la bomba. Dice que fue él quien derribó el avión de Saint-Exupéry aquel 31 de julio de 1944, que vio el avión francés, lo atacó y lo vio caer en picado hacia el mar. A ver, la historia de Rippert encaja. El lugar, la fecha, el tipo de avión, todo cuadra. Él mismo llegó a decir que si hubiera sabido que el piloto era Saint-Exupéry, a quien admiraba como lector, jamás habría disparado. Pero, y es un pero muy grande, no hay ni un solo papel, ni un registro oficial alemán que confirme su derribo. Nada de nada. Todo se basa en la memoria de un hombre más de 60 años después. Así que la duda está ahí. ¿Es la confesión que cierra el caso o es el último capítulo de la leyenda? La verdad es que quizá nunca lleguemos a saber al 100% qué ocurrió en sus últimos momentos, pero pensándolo bien, al final la forma en que murió no define a Saint-Exupéry. Lo que de verdad importa, lo que queda, es todo lo que nos dejó en vida. Y su legado es gigantesco. Obviamente la parte del león se la lleva El Principito, una obra maestra que ha marcado a generaciones, pero no hay que olvidar sus otras novelas de aviación, que son fantásticas, todas sus reflexiones filosóficas sobre la vida, la amistad y su propia figura, que lo convirtió en un ícono de la aventura y de la lucha por los sueños. Y quizás esta frase, su frase más famosa, sea el cierre perfecto para su historia. Los restos de su avión se pueden tocar, las teorías se pueden discutir, pero lo esencial de Saint-Exupéry, su espíritu, su manera de ver el mundo, su humanidad, eso es invisible. Y es precisamente eso lo que lo ha hecho inmortal. Y hasta aquí nuestro vuelo tras los pasos de Saint-Exupéry. Si esta historia ha despertado algo de curiosidad, un buen like siempre es de gran ayuda. Por supuesto, también se agradece infinito que se comparta con otras mentes inquietas. Y para no perderse misterios como este, lo mejor es suscribirse al canal y darle a esa campanita. Y ahora, claro, toca abrir el debate. Con todo lo que hemos puesto sobre la mesa, ¿qué teoría parece más plausible? ¿La confesión tardía del piloto alemán? ¿Un fallo mecánico o un problema de salud en pleno vuelo? ¿O se nos escapa algo más? Es el momento de dejar las teorías en los comentarios y que empiece la conversación. ¡Hasta la próxima! Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado, desde un